Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que vamos a trabajar es sobre el archivo de ampliación de los campos numéricos. Este texto yo les había pedido que lo copien en sus carpetas, así que lo tienen que tener en la carpeta y vamos a trabajar sobre ese texto. Lo pueden tener en la carpeta o impreso. Bien, yo les voy a compartir por pantalla el mismo texto y les voy a ir mostrando cómo se lo va a ir completando al texto. Lo voy a ir leyendo y lo vamos a ir completando. Bien, ahí ustedes ya tienen que estar viendo el texto. Bueno, para empezar vamos a empezar con los números naturales. Los números naturales son los números que utilizamos para contar, los que trabajamos durante todo el periodo de la primaria, y es una serie numérica que se considera infinita porque no existe un número valor. Entonces, los números naturales son todos a partir del 1 en adelante. 1, 2, 3, 4, 5, ahí en adelante. Si tenemos que realizar, por ejemplo, la suma, 321 más 131 nos da el resultado 452. Como vemos, al sumar dos o más números naturales obtenemos como resultado, acá iríamos a completar, como resultado un número, el número 452. Por lo que para resolver sumas no necesitamos de otros números más que los naturales. Bien, pero ¿por qué decimos esto? Fíjense, vamos a realizar estas restas. 3.480 menos 1.200 nos da 2.280. En este ejemplo, el minuendo es mayor que el sustraendo. El minuendo es este número de arriba y el sustraendo es de abajo. Por lo que la diferencia entre estos números es un número natural. Bien, ahora fíjense, en el segundo ejemplo tenemos 1.200 menos 1.200. El resultado es 0. Entonces vemos que el minuendo y el sustraendo son iguales. Y como no hay un natural que pueda dar respuesta a esta, se hace necesaria la creación del 0. Recuerden que los números naturales son a partir del 1 en adelante. Entonces, dentro de los naturales no tenemos el 0 para responder a esta operación. 1.200 menos 1.200, como es 0 y el 0 no existe en los naturales, necesitamos elaborar el número 0. Ahora fíjense, si nosotros hacemos 1.000 menos 1.200, el sustraendo es mayor que el minuendo. En este caso el resultado es menos 200, es un número negativo. Entonces vamos a necesitar eh, encontrar una solución y dentro de los naturales no está esta solución. Por lo que es necesario la creación de los números negativos. Entonces, en esta primera ampliación numérica se hizo para resolver la resta imposible, creándose así el conjunto de los números enteros. Entonces, el conjunto de los números enteros, esto van a completar el cuadro ustedes, el conjunto de los números enteros está compuesto por los naturales, el 0 y los negativos. Entonces, teníamos los naturales, que eran del 1 en adelante, después tenemos el 0 y se agranda el conjunto a los negativos, formando así los números enteros. Bien, ahora bien, si pensamos que en la multiplicación podemos ver que es imposible resolverla sin problemas entre enteros. Pero la división solo es posible entre enteros cuando el resultado de un cociente es exacto. Por ejemplo, si realizamos la división 20 dividido 3, si hacemos en la calculadora, yo les muestro por acá, 20 dividido 3 nos da como resultado 6,666. Es un número con coma. Entonces, cuando pregunta, ¿qué observas? ¿Existe un número entero que satisfaga
¿El cociente entre 20 y 3? No, un número entero no existe porque el resultado es un número con coma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a responder acá? Vamos a responder que el resultado de 20 dividido 3 es un número con coma, un número decimal. Para hacer posible estas operaciones, seguimos con el texto, para hacer posible estas operaciones, se combinan dejar el cociente indicado y darle la categoría de número. Entonces, 20 dividido 3 pasa a tener solución quedando indicado como la fracción 20 tercios. Bien, sigamos. Entonces, se crearon así los números fraccionarios, otro conjunto infinito que junto a los números enteros permitirán resolver el cociente en casi todos los casos. Al sumar este nuevo conjunto obtenemos los números racionales. Entonces, ¿quiénes son los números racionales? El cuadro lo vamos a completar de esta manera. Los números racionales son los números formados por los números enteros y los números fraccionarios, es decir, los números con coma. Todo número racional puede expresarse como un número decimal. Para ello basta dividir. En este caso, vamos a dividir el numerador con el, completamos acá, denominador. El numerador, recuerden que era el número de arriba, y el denominador el número de abajo. Entonces, si tenemos como ejemplo la fracción 3/4, ¿cuál es el número decimal? 0,75. Porque al dividir 3 dividido 4 nos da 0,75. Bien, si analizamos la potenciación, veremos que siempre es posible efectuarla sin dificultades con los números racionales. Pero en la radicación nos encontramos con un caso, cuyo resultado no pertenecerá al conjunto de los números racionales. Analicemos los siguientes ejemplos. Bien, ustedes acá tienen que resolver estas raíces. Raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25. Raíz cúbica de 27 es 3, porque 3 al cubo es 27. Y raíz cuadrada de 2 es un número cuya, que es 1,41, 42, 13, 5 y sigue sucesivamente. No encontramos un límite en su parte decimal y no cumple tampoco una regularidad en su parte decimal. Entonces, si seguimos con el texto, vemos que mientras los ejemplos raíz cuadrada de 25 y raíz cuadrada de 27 tienen resultado un número determinado, que era 5 y 3, el ejercicio raíz cuadrada de 2 tiene por resultado un número decimal infinito y no periódico. Es decir, que no sea periódico quiere decir que no tiene una regularidad en su parte decimal, que no pertenece a los números racionales. A este tipo de números se los llaman irracionales. Entonces, ¿quiénes van a ser los números irracionales? Los números irracionales son aquellos que no podemos expresar como una fracción. Los números irracionales son aquellos que en su parte decimal es infinita y no son periódicos, como el ejemplo de raíz cuadrada de 2. Bien, en consecuencia, el nuevo campo numérico se crea para resolver esa radicación imposible y la unión de los racionales con los irracionales. Determinan el conjunto de los números reales. Entonces, si debemos completar el texto, el cuadro, vamos a tener que completar. En este cuadro acá tenemos los números reales, y los números reales están compuestos por los racionales, que eran los números con coma, los fraccionarios, y los enteros, y los irracionales. Bien,
Ahora veamos si tenemos que resolver la siguiente raíz. Por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de menos 4. Vamos a ver que no podemos encontrar la solución en forma directa. ¿Por qué? Recuerden que para encontrar la raíz tenemos que encontrar un número que multiplicado por sí mismo nos dé el resultado del radicando. Tenemos el número menos 4 en el radicando. Menos 4 no existe un número que lo pueda resolver, porque si yo tomo el 2, 2 por 2 me da 4 positivo, y si tomo menos 2, me da menos 2 por menos 2, también es 4 positivo. Entonces vamos a ver que en los números reales no existe una solución para la raíz cuadrada de menos 4. Entonces, para poder resolverlo vamos a tener que recurrir a los números imaginarios, los cuales fueron creados para dar solución a este tipo de raíz, donde el índice es un número par. Ahí vamos a completar con un número par. Y el radicando es un número negativo. Ahí vamos a completar de esa forma. Al agregar estos nuevos números al conjunto anterior, vamos a obtener los números complejos. Estos números imaginarios que se agregan se los llaman como números complejos. Entonces, si vamos a completar la hoja final, vamos a tener de la siguiente manera. Los que resuelven la resta imposible, a los naturales se le agregan el 0 y los negativos. Si unimos estos tres naturales, 0 y negativo, formamos los enteros. A los enteros le agregamos lo que eran de división imposible, agregamos los fraccionarios. Y entonces, a los enteros y los fraccionarios forman los números racionales. A los racionales le agregamos a los números que eran de raíz imposible, que eran los irracionales. Entonces, los números racionales y los irracionales forman los números reales. Bien, a estos números reales le agregamos los números imaginarios, que son los que provienen de querer resolver una raíz de índice par y de radicando negativo. Entonces, la unión de los números reales y los imaginarios van a formar los números complejos. Y hasta allí llegan las ampliaciones de los números que nosotros vemos. Entonces, el cuadro queda completado de la siguiente manera. Naturales, 0 y negativos, estos forman los enteros, a los enteros le agregamos los fraccionarios y los fraccionarios forman los racionales, a los racionales le agregamos los irracionales y formamos los reales, a los reales le agregamos los imaginarios y formamos los complejos. Y con eso entonces tenemos terminado la actividad que ustedes tenían copiada en la carpeta. Repito, pueden tenerlo en la carpeta, copiado, o pueden tener impreso, pero pegado en la carpeta. Bien, entonces, con eso hemos terminado el trabajo. Para la próxima clase voy a también elaborar un video de la misma forma, en donde yo le voy a mandar los archivos y cómo resolvemos esas actividades a través de un video. Bueno, cualquier cosita estamos en contacto. Nos vemos, chicos.